Ahí estamos grabando. Así que bueno, vamos a continuar con lo que vendría a ser el tema que habíamos arrancado la clase pasada, que habíamos empezado a ver un nuevo tipo de estructuras que es, perdón, quiero ver esto de acá, es diccionarios, ¿no? Una pantalla, ahí va. Y habíamos visto que los diccionarios, como todo tipo de objeto en Python, tienen métodos, ¿no? Métodos los cuales me permiten realizar diferentes funciones sobre el objeto en sí, ¿no? Entonces habíamos definido un método para obtener los elementos que tenía el diccionario, las key y los values, ¿no? Habíamos dicho que un diccionario se definía con un par clave-valor y que era un conjunto no ordenado, ¿no? O un arreglo de datos que no poseía orden, por lo cual no podíamos acceder a los elementos del diccionario mediante un índice, ¿no? Recuerdan ustedes que en lista, para acceder a los elementos, hacíamos referencia al índice o a la posición que ocupaba cada elemento en la lista y tranquilamente podíamos acceder, ¿no? En el cambio, en el diccionario, la forma de acceder era directamente haciendo referencia a la clave que éste poseía, ¿no? Bueno, vamos en esta ocasión a continuar viendo eh, lo que vendría a ser cómo se relacionan los parámetros indefinidos en una función con los diccionarios. Recuerdan ustedes que los parámetros indefinidos era cuando, o los usábamos, mejor dicho, cuando al definir una función no conocíamos el tipo de, o la cantidad, mejor dicho, de parámetros que ésta iba a recibir, ¿no? Entonces, hacíamos uso del operador asterisco. Si quieren, lo volvemos ahora dentro de poco. Habíamos dicho que para definir una función seguimos con nuestra función que es el caballo de batalla, por decirlo así, ¿no? Nuestra función sumar. Y si no conocíamos cuántos parámetros esta iba a recibir de entrada, nosotros usábamos mediante asterisco, le especificábamos que iba a recibir, ¿no? Mediante un parámetro especial, que usualmente se usa args. Esto podría ser params también. Habíamos visto que funciona igual, cualquier nombre coloquemos acá. Únicamente lo que me indica que voy a recibir parámetros indefinidos, es decir, no conozco la cantidad de cuántos van a ser, es el asterisco, ¿no? Luego, el nombre que yo le asigne a este parámetro especial es indistinto. Entonces esta era la forma, la sintaxis para definir esto y luego, bueno, nada más, ¿no? Recordando, vamos a hacer un subtotal. Esto lo hago de forma rápido como para recordar lo que tenía cada uno, ¿no? O mejor dicho, recordar cuando habíamos definido params en la clase anterior y ahora vamos a ver cuál es la diferencia con parámetros indefinidos, pero si yo los quiero pasar estos parámetros con un nombre. ¿Cómo es que maneja Python todo esto, ¿no? Bueno, definimos un subtotal. Habíamos dicho que con un ciclo for vamos a recorrer los elementos que tenga esta tupla. Habíamos dicho que este parámetro especial lo que nos devolvía o cómo agrupaba los parámetros que nosotros le mandábamos, o mejor dicho, los argumentos, era mediante tuplas, ¿no? Entonces una tupla es un objeto iterable, por lo cual tranquilamente podemos hacer uso de for, ¿no? Para recorrer dicha tupla. Entonces habíamos visto que podíamos usar cualquier nombre de variable acá como variable de iteración y mediante el operador in, ¿no? Nos permite recorrer los valores que tiene esta tupla. Bueno, lo que vamos a hacer es únicamente actualizar el valor que tenía subtotal con ese valor, ¿no? Si quieren esto le ponemos for valor in params y aquí actualizamos el subtotal con ese valor, ¿no? Bien, esto después podríamos hacer que imprimiese algo, si no lo imprimimos acá dentro de la misma función para no usar un return.
va a ser un mensaje que diga el resultado de la suma es, y le vamos a concatenar lo que vendría a ser la variable subtotal, no fuera del ciclo for, porque justamente quiero que me devuelva todo lo que ha ido acumulando. Bueno, ¿cómo hacíamos llamado a esta función? Era sumar, ¿no? Y ya que no tenemos parámetros o la cantidad de parámetros que necesitan, en este caso estamos mandando los parámetros como argumentos de la función sumar, ¿no? Habíamos visto que podíamos enviar la cantidad de estos sin ningún problema. Ejecuto el código de esta celda para ver qué me está devolviendo. Y básicamente me devuelve, ¿no? Fíjense ustedes, el resultado de la suma es 21, que es la suma de estos 4 números. Bueno, esta sería la forma de definir parámetros indefinidos haciendo uso de una tupla, ¿no? Es decir, automáticamente dentro de la función, estos parámetros me los agrupa dentro de una tupla. De forma similar, si yo quisiese estos argumentos pasárselos a la función cuando la invoco, haciendo uso de un nombre para estos elementos, podemos definir otro parámetro especial. Por ejemplo, en este caso podríamos nuevamente, ¿no? Definir una función que lo que va a recibir es un parámetro especial. Esto se lo especifico mediante dos asteriscos, y nuevamente el nombre que precede a los dos asteriscos es indistinto, ¿no? Generalmente el que se utiliza es quarks, y quarks, como lo va a manejar la función internamente, va a ser como un diccionario. Esa es la única diferencia entre estos dos de acá, ¿no? Ambos son parámetros indefinidos, únicamente que en este caso, cuando únicamente especifico un asterisco y luego el parámetro, le estoy diciendo que la forma como lo va a manejar va a ser como una tupla, ¿no? O mejor dicho, la función maneja este parámetro especial como una tupla en este caso y como un diccionario en este otro. Fíjense que nosotros podríamos ver qué tipo de objeto es quarks, ¿no? Eso lo habíamos dicho, que podríamos hacer un print del tipo que vendría a ser este argumento, ¿no? Entonces únicamente esto es para ver cómo lo está manejando internamente la función. Y si ustedes ven, automáticamente dice acá clase diccionario, ¿no? Si nosotros hacíamos acá arriba lo mismo, si quieren, es indistinto donde lo imprima, la verdad. Si imprimía el tipo de dato, que era params, ¿no? En este caso me iba a devolver del caso tupla, ¿no? Que es este de acá. Bien, ¿cómo paso ahora estos parámetros cuando invoco la función? En primer lugar, operemos, mejor dicho. Si quieren esto lo dejo, de última lo comento, por si después ustedes lo siguen. Si por ejemplo queremos recorrer los elementos que tiene el diccionario, ¿no? Habíamos dicho que nuevamente un diccionario, al ser un objeto iterable, podemos usar un ciclo for para recorrer cada uno de los elementos que componen dicho diccionario. Entonces, una forma de hacerlo es haciendo uso de la clave valor, ¿no? Nosotros queremos obtener de este diccionario, que se lo vamos a pasar mediante el parámetro especial quarks, queremos obtener el clave valor, ¿no? Entonces aquí puede ser clave, coma valor, in, nuevamente fíjense ustedes el operador in, ¿no? Y vamos a llamar al diccionario y vamos a utilizar el método items, ¿no? Habíamos dicho que lo que me devuelve el método items, ¿no? Acá arriba lo habíamos definido, el método items me devuelve una lista cuyos elementos son tuplas creadas a partir de cada clave valor. Ahora lo vamos a ver cuando lo corramos, por si no se entiende en la definición, pero básicamente este método acá, .items, si se aplica, ¿no?, a un diccionario, bueno, es un diccionario quien lo tiene, un objeto de este tipo,
nos devuelve una lista donde cada elemento de esta lista me hace una tupla de la clave valor, ¿no?, que tiene cada elemento. Entonces fíjense que acá podría yo tranquilamente imprimir, ¿no?, que me estaría tomando como clave, ¿no? Si quieren le puedo concatenar acá un igual y le voy a concatenar el valor que estaría asociada a esa clave, ¿no? Bien, y luego podríamos ver qué me ejecuta, ¿no? Entonces fíjense que ahora mi función necesita recibir, ¿no? O mejor dicho, le hemos especificado que va a recibir parámetros, no sabemos cuántos, de la forma siguiente. Por ejemplo, podríamos hacer, ¿no?, ciudad Salta, ¿no? Perdón, acá tendría que ser con igual. Entonces vamos a crear una variable ciudad, mejor dicho, yo le estoy pasando una variable ciudad que almacena un dato del tipo string y su valor es Salta en este caso, ¿no? Después podríamos pasar, no sé, otra variable que sea provincia, ¿no?, y que almacene, no sé, si quieren Buenos Aires, ¿no? Fíjense que yo estoy en este caso pasando únicamente dos parámetros. El primero de ellos, un parámetro ciudad, que me almacena un valor del tipo string, en este caso Salta, y también un parámetro del tipo provincia, que me almacena otra string, ¿no?, en este caso Buenos Aires. Entonces vamos a ver qué es lo que nos devuelve la función, ¿no? Bueno, ejecutamos este código de acá y vemos, ¿no?, que automáticamente reconoce ciudad como clave, porque justamente clave apunta, ¿no?, al primer elemento de la tupla de toda esta lista que me devuelve el método ítems, ¿no? Y vemos que la otra clave que tenemos es provincia y tenemos asociada a ese valor Buenos Aires. Entonces eso nada más para entender que, por ejemplo, ¿no?, podríamos nuevamente definir, ¿no?, volvemos con nuestra querida llamada función sumar, solo que ahora en lugar de especificar que va a recibir un argumento indefinido del tipo tupla, va a definir, o mejor dicho, va a recibir un diccionario, ¿no? Va a recibir argumentos de este tipo, tal como lo definimos acá. Bueno, hagámoslo, tendría más o menos la misma lógica que anteriormente. Vamos a definir nuevamente un subtotal y vamos a hacer un ciclo que va a iterar sobre lo que tenga el diccionario que le hemos pasado como argumento cuando invocamos la función, ¿no? Eso vendría a ser quarks. Me está faltando el operador in acá, dos puntos, y el subtotal únicamente lo estaría actualizando. Bien, acá me estaría faltando algo, ¿no? Fíjense de que en primer lugar, si esto lo defino así a secas, quarks es un tipo diccionario, ¿no? Tendría que especificarle un método. Si yo quisiese obtener únicamente los valores que me tiene este diccionario, habíamos dicho que otro de los métodos que teníamos era el método .value, ¿no?, este de acá, el cual de nuevo me devuelve una lista con únicamente los valores del diccionario. Entonces fíjense acá, lo que me estaría faltando sería, estábamos acá, ¿no?, especificarle que este valor me lo va a tomar de la lista que me va a devolver el método values aplicado al diccionario. Y luego subtotal lo voy a actualizar con este valor de acá. Entonces, nuevamente, ¿no?, fíjense que la lógica es bastante similar a esta de acá, únicamente que en params, ¿no?, en una tupla no especificábamos ningún método. En cambio, en un diccionario sí tenemos que especificar qué método, ¿no?, el que estamos utilizando
para podérselo asignar a a la variable de iteración, en este caso llamada valor. Entonces acá podríamos nuevamente, ¿no?, imprimir el resultado o la suma de los números es, y le vamos a concatenar el valor subtotal, ¿no? Bueno, hasta acá la única novedad es esta de acá a la hora de recorrer el diccionario, y la otra novedad va a ser a la hora de invocar la función, ¿no? Que ahora nosotros vamos a necesitar especificarle mediante un nombre, ¿no? Por ejemplo, el primer número, el cual va a ser a igual a 5, después b igual a 9, no sé, y otro último parámetro que va a ser, o en este caso argumentos, ¿no?, porque estamos invocando la función, va a ser c igual a 21, por ejemplo. Entonces vieron que la diferencia a la hora de invocar la función es que ahora tenemos que pasarle, ¿no?, como argumentos una especie de clave valor. Acá la clave sería a y el valor sería 5, ¿no? En el segundo argumento la clave sería b y el valor sería 9. Bueno, vamos a ver que esto opera de forma similar, ¿no? Acá me sumó 21 más 9, que es 30, más 5, que es 35. Sí, Luis. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, bien, bien, ¿y vos? Bien, bien. Si pones letra ahí, no sé si lo comentaste en la clase pasada, ¿qué suma, qué hace con la operación? Si pusieras una letra, un string, carácter como valor. Fíjate que por cómo estamos definiendo subtotal, tiraría, hagámoslo si quieren. Puedes decir poner, por ejemplo, 5 pero como string, ¿no? O poner L en la letra. Así, por ejemplo. Así. El tema que acá de entrada, ¿no? Fíjate que antes de ejecutarlo, el intérprete ya te mostró que Ya había me estás un... diciendo que hay un error. Claro, hay un error porque vos estás intentando sumar dos enteros con un Yo digo, string, ¿no? quizás por ahí lo tomaba como nulo y no hacía nada, por eso era no. Claro, no, no, en este caso sí acá la forma sería de... Si vos, por ejemplo, estos argumentos que le estás pasando acá los recibieras con un input, la forma de asegurarte, Claro, primero hacer un casteo, ¿no? Después exacto. hay también funciones que te permiten ver si una cadena de una string es únicamente alfabética. Si te retorna true o false, si es false, ¿no? Eso quiere decir que la cadena es una string del tipo numérica, mejor, Claro, ¿no? Y ahí podrías operar con eso también. perfecto. Si no, también con un try catch se podría intentar también a la hora de pedir los valores al usuario, ¿no? Está bien. No, Con era un más que try nada set. cómo se comportaba con un valor distinto al que debería ir, digamos. Claro, sí, en este caso sí no te permite. No sé si hay otros lenguajes donde... Porque hay eh, algunos que te toman como valor null y pasa que null es una mala palabra en todos los lenguajes en realidad y por ahí pones un null y te arma todo un lío o no te hace nada, por eso es una incógnita, por eso quería ver cómo funcionaba acá, digamos. claro, tal cual. Sí, acá básicamente no lo banca, por decirlo así, ¿no? No lo banca, está bien. Claro. Listo, gracias. No, de nada. Bueno, bueno, básicamente ahora esto de acá era más o menos vendría a ser lo mismo, ¿no? Que habíamos dejado a medio ver la clase pasada, en donde nos dice que, ¿no? Acá tendría que haber otro asterisco. Sí, está igual, bueno, no importa. Los quarks únicamente lo que nos hace es que necesitamos definir un nombre a cada argumento que le vamos a pasar a la hora de invocar la función, ¿no? Y que esos argumentos se convierten dentro de la función en claves del diccionario este de acá, ¿no? Entonces, es decir, el nombre de ese argumento, no quiero decir, esta variable de acá, la variable a, la b y la c se convertirían en claves que conformarían este diccionario y los valores estos de acá, ¿no? Los cuales estamos asignando. Bien, bueno, podríamos mezclar, acá podríamos hacer el hecho de mezclar los tres tipos
de parámetros para definir una función. Habíamos dicho que hay en sí dos, ¿no? Unos definidos y otros indefinidos. Como parámetros definidos, nosotros conocemos a priori la cantidad de parámetros que va a recibir la función, no tenemos que especificárselo. Dentro de los indefinidos tenemos los dos casos, ¿no? El hecho de pasar estos parámetros y que la función entienda que es una tupla, eso lo habíamos hecho con el operador asterisco, y luego utilizando este parámetro especial, el cual podemos nombrar como nos guste, ¿no? Y la otra forma, siempre dentro de parámetros indefinidos, para pasar estos argumentos como una especie de clave valor, podríamos usar el operador acá doble asterisco y el parámetro este que también podemos nombrar como nos guste, ¿no? Hemos nombrado quarks por un tema de que ustedes así es como lo van a encontrar después en la documentación. Bueno, podemos hacer la mezcla de parámetros tanto definidos como indefinidos, ¿no? Lo único que acá hay que tener en cuenta de que es necesario definir, habíamos dicho anteriormente, los definidos, ¿no? En primer lugar, en el orden, veamos un ejemplo mejor. Por ejemplo, si definimos una función, la cual va a tomar tres parámetros definidos, fíjense que eso lo expresamos como A, B y C, y luego podríamos nuevamente tomar parámetros, en este caso indefinidos, únicamente que la forma en cómo le voy a pasar estos parámetros va a ser, o mejor dicho, lo va a manejar la función como una tupla, ¿no? Y también podríamos indicarle que va a recibir parámetros del tipo clave valor, ¿no? Fíjense ustedes que en primer lugar de la definición de la función vendrían los parámetros definidos, de ellos conocemos que serían 3, y por último vendrían los indefinidos, ¿no? Bien, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Es más que todo para, de forma ilustrativa, ¿no? Vamos a querer, por ejemplo, que nos imprima, ¿qué le vamos a pasar como primer parámetro definido? El parámetro A, ¿no? Entonces vamos a poner parámetro def, si quieren, A, que sea igual a el valor A que me va a pasar el usuario. Si quieren de forma similar, ¿no? Hacemos esto para B y para C, únicamente cambiando lo que vamos a concatenar en el print, ¿no? Y cambiando el mensaje también para que se entienda que estamos haciendo referencia al segundo y tercer parámetro respectivamente. Bueno, acá en estas tres primeras líneas, o de la línea 2 a la 4, nos hemos ocupado de los parámetros definidos, de los tres primeros, ¿no? Ahora ocupémonos de los parámetros indefinidos que vamos a recibir como tupla. Entonces nuevamente, si quieren, podemos hacer con un for, recorrer la tupla que va a estar contenida en args, ¿no? Entonces si quieren, for valor in args, ¿no? Quiero que me imprima nada más que los argumentos, ¿no? Por ejemplo, forma tupla, si quieren, dos puntos, y vamos a concatenar acá cada uno de los valores que me va a tomar cuando itere sobre la tupla args. Y por último, vamos ahora a recorrer este diccionario de acá, en donde habíamos dicho que la diferencia ahora podríamos seguir definiendo valor, solamente que cuando hagamos uso de ese diccionario teníamos que especificar el método que me devuelve los valores, ¿no? Si en este caso yo únicamente quiero los valores y no las claves. O podríamos tranquilamente hacer clave valor, ¿no? Únicamente que acá íbamos a necesitar usar el método ítems, ¿no? Que el método ítems lo que nos devolvía era una lista, en este caso, ¿no? Con tuplas, cada elemento una tupla, donde se
pone un par, ¿no? Como los elementos de la tupla, la clave y el valor correspondiente. Y acá lo que vamos a hacer es únicamente imprimir, ¿no? Por ejemplo, clave, ¿no? Le vamos a concatenar la clave. Vamos a, no sé, dejar un espacio acá. Si quieren acá mismo, valor. Y le vamos a concatenar por último el valor. Todo esto lo vamos a recibir como para argumentos a cuando invoquemos la función, ¿no? Bien, y la función lo único que va a realizar eso, va a imprimir. Ahora, lo que quiero que vean es cuando la invoquemos, ¿no? Fíjense que como definimos la función, habíamos dicho que la función está definida con 3 parámetros definidos, ¿no? Es decir, necesitamos pasar, ¿no? Por ejemplo, un 5, no sé, un true. No estoy mezclando en este caso tipos de datos, ¿no? Y un string, un nombre, por ejemplo. Estos 3 primeros parámetros vendrían a mapearse, ¿no? Con los 3 primeros parámetros definidos que yo he puesto explícita en mi función. Luego, fíjense que ahora yo podría venir directamente con los parámetros indefinidos, ¿no? Y habíamos dicho que acá no importaría la cantidad. Yo podría nuevamente empezar 5, 9, 7,45, no sé, false, ¿no? Bueno, y estos 4 parámetros que estaría pasando acá vendrían a parar, ¿no? Dentro de la tupla. Bueno, ¿cómo le indico eso? ¿Cómo le indico al final de los parámetros indefinidos que yo estoy pasando como una tupla? Bueno, ahora tendría que pasar los parámetros con el nombre de una variable, ¿no? Por ejemplo, x igual a Mónica, otro nombre si quieren, ¿no? Y igual a, o si quieren, como para darle un poco más de sentido, nombre igual a Mónica, apellido, no sé, Ramírez, y le vamos a pasar un último, edad igual a 27. Bueno, recapitulemos un poco. Como los 3 primeros argumentos que yo le estoy pasando a la función vendrían a ser los 3 primeros parámetros definidos que he expresado para esta función, ¿no? Que le he dicho, esta función va a tener 3 parámetros definidos. Los son 4 siguientes vendrían a ser parámetros indefinidos que los va a manejar la función como una tupla, y los restantes, estos últimos 3, son parámetros, ¿no? O mejor dicho, son argumentos que yo le estoy pasando que los va a tomar como un diccionario, o lo va a manejar internamente como un diccionario. Entonces, bueno, veamos qué nos devuelve esto acá, ¿no? Bueno, hay un tema acá, clave, valor. Sí, pusiste valores en vez de valor. Bien, hay un typo acá, ¿no? Bien, perfecto. Gracias. Bien, y acá lo que nos estaría, fíjense que estos 3 primeros de acá corresponderían a los parámetros definidos, y después todos estos de acá corresponderían a la tupla, y los últimos 3 a los argumentos que les he pasado y que los manejó como un diccionario, ¿no? Entonces, esto es nada más. Después habría que ver alguna aplicación particular para esto de acá, ¿no? Pero es más que todo para que ustedes tengan en cuenta que una función, además de tener parámetros definidos, podríamos tener parámetros indefinidos. Anteriormente lo habíamos visto, que lo expresábamos mediante este operador asterisco y el parámetro especial args. Y ahora podríamos también tener de nuevo parámetros indefinidos, únicamente que la gestión que le va a dar dicha función internamente va a ser como un diccionario, es decir, va a asociar todo esto de acá como datos del tipo clave valor, ¿no? Bien, no sé si de acá queda alguna pregunta. Si no, bueno, vemos lo último de este documento. Bueno, un par de cosas adicionales. Y
el último que vamos a ver es, mejor dicho, el tema de esto de acá de o desempaquetado, ¿no? De lo que vendría a ser una tupla, ¿no? Entonces, fíjense nuevamente que nosotros podemos definir, tal como recién lo hicimos, ¿no? Una función que me reciba parámetros definidos definidos e indefinidos, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos, si nosotros quisiésemos evitar pasar esto así? Es decir, recuerden ustedes que estos primeros 4 parámetros corresponden a aquellos que me van a tomar o que van a ser gestionados como una tupla dentro de la función, y los últimos 3 corresponden a aquellos que van a ser gestionados como un diccionario, ¿no? O internamente lo va a manejar como un diccionario. Bueno, para eso yo podría definir anteriormente, tranquilamente, si ustedes ven, tomamos este mismo valor, ejemplo de acá. Voy a definir los parámetros indefinidos, nada más, de la siguiente forma, ¿no? Yo le voy a decir que voy a crear una variable que se llame args, que va a ser una lista en sí, ¿no? Va a almacenar un objeto del tipo lista. Y le voy a pasar, acá tranquilamente le podría pasar cada uno de estos elementos, ¿no? Estos vendrían a ser elementos de esta lista. Se entiende acá que args es una lista con 4 elementos, 3 de ellos numérico y 1 booleano. Y también podría definir un quarks, ¿no? El cual lo voy a definir como un diccionario. Entonces nuevamente copio estos últimos 3 parámetros o argumentos que estaba pasando anteriormente, y acá únicamente el cambio que tendría que hacer es, en primer lugar, las key que tengo son del tipo string, ¿no? Acá a la hora de definir el diccionario habíamos dicho que no tienen por qué ser del tipo string, podrían ser enteras también, ¿no? En este caso, como estaríamos pasando estos 3 tipos de elementos que van a formar parte del diccionario, tenemos que hacer uso de la definición de diccionario. Se entiende acá lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy creando una lista que va a ser almacenada en esta variable y estoy creando un diccionario. Es únicamente lo que estoy haciendo acá. No estoy haciendo otra cosa. Luego, bueno, la función que he definido anteriormente, esto la puedo invocar, ¿no? Capaz ustedes dicen, bueno, no es nada novedoso en este caso, porque básicamente lo que yo puedo hacer es sacarle todos los parámetros indefinidos, ¿no? Habíamos dicho que los 3 primeros eran definidos, eso no los tocamos, y únicamente ahora lo que hago es nuevamente haciendo uso del operador asterisco, le voy a pasar, ¿no? Fíjense, no tiene por qué ser este mismo nombre, ¿no? Acá si quieren le podríamos poner lista, como para que ustedes vean que no va a cambiar en nada. Y acá podríamos, en lugar de quarks, poner dic, ¿no? Si quieren con doble C. Tener cuidado porque dic con T al final, bueno, es el constructor del objeto, ¿no? Del objeto diccionario. Y acá le pasamos directamente dic. Entonces, esto vendría a ser una forma más abreviada para hacer uso de esto de acá, ¿no? Para decir, para invocar la función y pasar tanto parámetros definidos como indefinidos. Fíjense que el resultado que vamos a obtener va a ser el mismo, ¿no? Entonces, básicamente, lo que se vendría a conocer es que podríamos estos valores de acá desempaquetarlos, por decirlo así, ¿no? De alguna forma, este valor de acá en una lista lo podríamos también pasar como una tupla, lo desempaquetamos y básicamente vendría a ser de forma similar como que si lo estuviésemos pasando de esta forma acá, ¿no? Una forma más abreviada, ¿no? Sí, creo que hay una mano levantada. Sí, Melissa. Sí, una consulta, Carlos. Ahí, cuando le pasas la lista, que es una lista, mi pregunta es, ¿por qué es una lista y no una tupla?
si antes habíamos visto que era como que formabas una tupla en args, en lo que es los argumentos definidos. O sea, si ese conjunto es una tupla y el otro es un diccionario, ¿por qué ahora le pasamos una lista? ¿O sería lo mismo si le pasáramos una tupla? Pasémosle una tupla, si querés. Me confundí ahí, no sé qué cambia, digamos, o por qué. Vamos a ver si le ponemos tup, si quieren. Y aquí habría que cambiar nada más que cómo la estamos definiendo, ¿no? Porque la definimos con paréntesis. Y veamos qué sucede. Es indistinto, ¿no? Fíjate que sigue funcionando de forma similar. Sí, básicamente acá lo que se hizo con una lista como para ver que indistintamente, o sea, una lista, en este caso lo va a manejar siempre internamente como una tupla, ¿no? El resultado es el mismo. No sé si se entendió. Sí, o sea, como que no. Solamente distingue cuando tiene diccionario y tiene claves y valores. Correcto. Okay. Sí. Después habría que tener en... sí, está bien. Sí, dejémoslo ahí. Ahora vamos a entrar a ver con el tema de otra estructura de datos, ¿no? Bien. Bueno, entramos a ver otra estructura de datos. Habíamos, recapitulando un poco, listas, ¿no? Diccionarios. Y ahora vamos a ver set. Básicamente set lo podríamos pensar como un conjunto, ¿no? Un conjunto que tiene la característica que es desordenado y sus elementos son únicos, ¿no? Bueno, un tipo de conjunto, si ustedes lo quieren llevar un poco a las matemáticas, por ejemplo, podría ser el conjunto de los números naturales, ¿no? Que arranca en 1 y bueno, se extiende hasta donde ustedes quieran contar, ¿no? Únicamente que ese conjunto posee orden, porque nosotros podemos, ¿no? De alguna manera posicionar los elementos del conjunto y decir cuál está antes que el otro, ¿no? O cuál es primero. Únicamente en este caso no tendría un fin, ¿no? Acá básicamente el set o el conjunto lo podríamos pensar de la misma forma, haciéndolas, en este caso el símil, que los elementos no se repiten, ¿no? Por ejemplo, al definir el conjunto de los números enteros, arrancamos 1, 2, 3, 4 y estos no se repiten. No podemos definir dos veces un 1 o dos veces un 2. Lo único que en el caso del set es desordenado, ¿no? No podríamos... desordenado acá se refiere, ¿no? Al hecho de que no podríamos acceder a los elementos del set a través de un índice. Recuerden ustedes que en una lista podríamos acceder al elemento de la lista haciendo referencia al índice, es decir, a la posición que ocupaba cada elemento respecto a la lista, ¿no? Bueno, el set, ¿cómo lo definimos? Lo definimos de forma, es decir, haciendo uso de llaves, no quiero decir de forma similar, ¿no? Porque no estaríamos pasándole datos del tipo clave-valor, ¿no? Entonces, básicamente lo definimos usando llaves, ¿no? Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que los elementos no se repiten. Entonces, fíjense ustedes si por ejemplo ahora definimos un conjunto, ¿no? O si quieren conjunto. Habíamos dicho que vamos a usar llave. Entonces empezamos a pasarle números como a ustedes les plazca, ¿no? Bien, vemos que en este caso hay números repetidos, ¿no? Bueno, creo que pongamos en este caso como 3 al final, o habíamos dejado el 6, pongamos otros 3 indistintos. El 3 se repite 2 veces y el 1 se repite 3 veces, ¿no? Entonces fíjense qué pasaría. Nosotros acá únicamente lo que estamos haciendo es creando una variable conjunto, la cual va a almacenar este set. Si imprimimos ahora conjunto, vamos a ver que únicamente me tomó el 1, me tomó el 3, me tomó el 4. Si ustedes ven, el 4 viene a aparecer después de este 8 de acá. Vieron que empieza en este caso a
en primer lugar saca los repetidos, ¿no? Eso se nota. Se nota porque habrían 3 veces 1, ahora hay un solo 1, y habían 2, 3, y ahora en este momento únicamente tenemos 3, ¿no? Bien, básicamente eso vendría a ser la forma, o mejor dicho, cómo el set maneja los elementos que nosotros le pasamos. No admite repetidos, ¿no? Si nosotros le pasamos repetidos, automáticamente lo saca, o mejor dicho, toma uno de ellos y se queda con ese, ¿no? Esto lo podemos pensar, por ejemplo, si nosotros quisiésemos verificar la unicidad, ¿no? Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, en un data frame o en una agrupación de datos que podemos hacer uso mediante pandas, nosotros podemos obtener, por ejemplo, lo que vendrían a ser los registros únicos dados una columna, ¿no? ¿Recuerdan ustedes de SQL que existía el unique? Bueno, básicamente podríamos pensar que de alguna forma un conjunto lo que nos devuelve es eso, los elementos únicos, ¿no?, de todo un grupo de datos, por decirlo así. Bien, acá hay una aclaración de que si nosotros queremos crear un set o un conjunto vacío, necesitamos hacer uso del constructor, ¿no? Es decir, si acá insertamos esto de acá, si quieren conjunto vacío, tenemos que hacer uso a set. Esto es distinto, ¿no?, así nosotros lo definimos usando únicamente llaves, ¿no? Si nosotros lo definimos de esta forma acá, como está comentado, nosotros estamos creando un diccionario, ¿no? Un diccionario sin elementos en ese momento, un diccionario. Y si hacemos esto acá, estamos creando conjunto vacío, vendría a ser un set vacío, ¿no? Únicamente para tener en cuenta. Bueno, después hay otro tipo de agrupación de datos que es el frozen set, ¿no? Bueno, el set, ¿qué se diferencia con el frozen set? Básicamente la principal diferencia, después habría que ver los métodos, ¿no?, asociados a cada uno, es la mutabilidad. En este caso el set es mutable, es decir, yo puedo, ¿no?, añadir o eliminar elementos del conjunto, mientras que el frozen set es inmutable. Una vez definidos los elementos que van a conformar ese conjunto, yo no puedo modificarlos, ¿no? Entonces, para crear un frozen set hacemos uso del constructor, en este caso frozen set. Fíjense que vendría a ser automáticamente acá nos lo sugiere el intérprete, ¿no? Frozen set, y como argumento del frozen set le pasamos en este caso una lista conteniendo los elementos que van a formar, ¿no? Nuevamente vamos a colocar repetidos para ver que se sigue manteniendo que los elementos que tomaría serían únicos, ¿no? Y imprimimos en este caso F. F es el nombre que le hemos dado al frozen set que pretendemos que almacene estos valores, ¿no? Bien, nuevamente fíjense ustedes que únicamente tomó una vez el 8, que estaba repetido 2 veces, y una sola vez el 7, que también estaba repetido 2 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ahora acceder a los elementos que tengo en mi conjunto? Habíamos dicho que no podemos hacer uso del caso de subíndices, o de índices mejor dicho, ya que no podemos establecer un orden, ¿no? Es decir, una posición que ocupan los elementos respecto al conjunto. Bueno, nuevamente este conjunto de acá, o el set, ya sea un set o un frozen set, son objetos del tipo iterable, ¿no? Tienen esa característica. Entonces, nuevamente, ¿no?, cada vez que nosotros usamos un objeto del tipo iterable, podríamos hacer tranquilamente uso del for, ¿no?, para recorrer cada uno de estos elementos. Entonces, nuevamente, for, si quieren, elemento in, nuevamente ven que este operador es bastante poderoso, ¿no?
in mi conjunto, quiero que me imprima dicho elemento, ¿no? Bien, vamos a ver qué nos está... no es definido, claro, porque le puse elemento, ¿no? La variable iterativa que iba a recorrer el conjunto era elemento. Y bien ustedes que nuevamente, ¿no? Recorre cada uno de estos elementos. Este 5, este menos 5 lo tiró al final, ¿no? Y fíjense ustedes que yo lo había definido como lo había pasado como un cuarto, una posición cuarta, por decirlo así, ¿no? Ven acá que nuevamente lo tira al final. Bien, después en la aula virtual ustedes tienen todo un apunte de estructuras de datos. Hay varios métodos que hacen referencia a lo que vendría a ser conjuntos. Y si ustedes ven, tienen bastantes operaciones que vendrían a hacer referencia a operaciones entre conjuntos, ¿no? Por ejemplo, unión de conjuntos, disyunción de conjuntos. Bueno, esto si ustedes quieren verlo como dándole un toque de como un conjunto matemático, ¿no? En este caso, como una agrupación de datos que cumplen ciertas características. Bien, terminamos este documento acá y nos vendría quedando un último que es bastante corto, y después me gustaría que viéramos dos cositas más. Y otra cosa que les voy a aclarar acá, aprovechando que estamos, después de subirle todo lo relacionado a la clase esta de acá, voy a colocar algo que son complementos de Python. Son documentos siempre del tipo Colab, los cuales ustedes van a poder seguir, están resueltos, ¿no? Van a poder seguir tranquilamente porque son temas que no requiere realmente dedicarle una clase en vivo, ¿no? Como lo ha determinado directamente coordinación. Van a ver que dentro de esos documentos tienen la opción para poder, por ejemplo, si ustedes necesitan, ¿no? Como para darles una idea, si necesitan, por ejemplo, ver todos los métodos asociados a un tipo de objeto, ustedes podrían acá hacer uso de la función help y podríamos, por ejemplo, en el caso de qué métodos me tiene el objeto int, ¿no? Fíjense de que acá les empieza a definir, ¿no? Le dice que es vendría a ser un objeto, ¿no? La clase que lo define, la clase int. Tienen, ¿no? Este método acá que convierte un string. ¿Se acuerdan ustedes que hacíamos un casteo cuando ingresábamos valores mediante input para convertirlo en int? Bueno, y así similarmente tienen otros métodos, por ejemplo, para obtener el valor absoluto de un número. Y bueno, ustedes fíjense que acá la otra vez creo que preguntaban para el hecho de... bueno, no vendría a ser en este caso, tendríamos que hacer help float para que me devuelva los métodos de float, para poder truncar la cantidad de decimales que el float me presenta, ¿no? A la hora de imprimir. Tienen el método pow, que es para elevar a la potencia un número, y bueno, y así sucesivamente ustedes tienen toda esta ayuda que de forma similar la van a encontrar en la documentación, ¿no? De Python, en la página oficial. Esto vendría a ser, si ustedes no se acuerdan, por ejemplo, si ponen de forma similar help str, y me brindaría todos los métodos relacionados al objeto del tipo string, del tipo cadena de caracteres, ¿no? Bien, fíjense que hay toda una ayuda, los parámetros que espera este método y lo que me devolvería o la función que me hace, ¿no? O la acción que me ejecuta. Bueno, estos documentos ahora si quieren Con el signo de pregunta al final también te lo busca, ¿no? ¿Al final de dónde? ¿De str? O sea, es sin help, str y el signo de cerrar en la pregunta. O sea, se lo buscaba así antes de volver ¿Así? a lo mismo. No, pero sin el help. O sea, str y el signo ahí, pero me parece que te devuelve otra cosa.
Claro, que inicie de los argumentos. Claro, vendría a ser una ayuda contextual, ¿no? Claro. Sí, en fin, es documentación la cual le pueden consultar, ¿no? Bien. Bueno, les comparto el último documento, se los comparto acá. Lo tienen colgado en la planilla también. Y vamos a ver lo que vendrían ser, se conocen como F-string o cadenas literales. Bueno, antes de seguir, si quieren, déjenme abrirles el formulario del presente. Bien, ahí lo tienen abierto, lo dejo abierto igual para que vayan colocando. Y mientras, déjenme venir por acá y abrir el de la comisión de ustedes. Bien, es ese documento que tienen, que se está presentando, y es el mismo que les compartí por el chat del Meet y el mismo que tienen en la planilla de la cursada. Bueno, las cadenas literales o F-string básicamente es una manera para poder formatear cadenas de texto, ¿no? La ventaja es que nos dan es que dentro de la misma cadena de texto, dentro del mismo string, nosotros podemos invocar funciones y mandar a llamar variables. Eso es lo que les intenta decir acá, ¿no? Podemos evaluar expresiones y efectuar operaciones dentro de esta F-string, ¿no? Entonces fíjense que si nosotros definimos una variable nombre que va a ser del tipo cadena de caracteres, una variable nombre, ¿no? Una variable apellido, ¿no? Y ahora yo quisiese imprimir, por ejemplo, haciendo uso, ¿no? Haciendo uso primero del comando print y luego haciendo uso de fstring. La notación o la sintaxis, mejor dicho, para definir una cadena literal es anteponiendo a las comillas que me van a albergar el mensaje a presentar, anteponiendo la F. F, y ahora abro las comillas dobles o simples e indistintos dentro de las cuales va a ir el mensaje que yo quiero presentar. Entonces fíjense, si quiero presentar no sé, el nuevo compañero se llama, y habíamos dicho que la ventaja que me dan las cadenas literales es que yo puedo mandar a llamar variables de directamente sin concatenar, ¿no? Sin hacer uso del, recuerden ustedes, del operador de concatenación dentro de print, que era la coma, o el operador más si ambas eran del tipo cadena de caracteres, ¿no? Entonces, si yo quiero que automáticamente acá, cuando me imprima este mensaje, me aparezca el nombre y el valor que contiene nombre, esa variable yo la mando a llamar haciendo uso de llaves. Mediante llaves yo le indico el nombre de la función que va a aparecer, ¿no? O el valor, mejor dicho, que va a tener nombre y que va a aparecer después de esta cadena de acá. Entonces en este caso vendría a ser el nuevo compañero se llama Francisco, ¿no? Y su apellido es, y nuevamente entre corchetes vuelvo a llamar a la variable que estoy utilizando. Fíjense que el llamado de las variables está dentro de mi mensaje, ¿no? Todo sigue estando dentro de las comillas dobles que definí anteriormente. ¿Cómo distingo o cómo distingue en este caso que esto hace referencia a una variable? Mediante los corchetes, ¿no? Entonces fíjense que acá para imprimir nuevamente, ¿no? El nuevo compañero se llama Francisco y su apellido es Ramírez. Bien, esto acá creo que se entiende, ¿no? Siempre que invoquemos dentro de una F-string,
En primer lugar vamos a necesitar anteponer al mensaje que queremos imprimir la f. Luego, ya sea si llamamos una función o invocamos a una variable, tenemos que definirla entre llaves, ¿no? Bien, también podemos hacer uso de lo que vendrían a ser condicionales, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen una lista de personas, si quieren, ¿no? Una lista en donde cada elemento de esta lista van a ser personas, en donde va a tener nombre y edad únicamente, ¿no? Lo vamos a hacer con listas nada más por tema para mostrarlo, ¿no? Entonces la primera persona va a ser Ana, va a tener una edad de, por ejemplo, no sé, 32. El segundo va a ser Juan, va a tener una edad de 15. Y la segunda, o el segundo, no sé, como quieran, Francisca va a tener una edad de 25, ¿no? Entonces únicamente acá lo que estoy definiendo es una lista donde cada uno de sus elementos me tiene otra lista y que contiene un nombre y una edad, ¿no? Si lo queremos pensar así también. Podríamos pensarlo también una tupla, ¿no? Lo hacemos así únicamente para mostrar qué pasaría si ahora quiero utilizar condicionales dentro de la cadena literal, ¿no? Fíjense que quiero, por ejemplo, imprimir, en primer lugar, quiero imprimir las personas que sean mayor de edad, ¿no? Entonces fíjense, si hago un for, necesito recorrer en primer lugar cada uno de los elementos que me tiene la lista de las personas, ¿no? Podría hacerlo uno a uno, pero vamos a hacer uso de un for, ¿no? Entonces vamos a colocar for persona im personas, y ahora vendría a utilizarse la lógica que nos va a permitir determinar si esa persona es mayor de edad o no. Entonces fíjense que acá persona, esta variable de acá persona, va a ir tomando cada una de las listas, ¿no? Donde está definida el nombre y la edad de esa persona. Entonces lo que vamos a hacer a continuación, si queremos, por ejemplo, que nos imprima la persona, ¿no? Que tiene mayor de edad, por ejemplo, nos podríamos hacer uso de una cadena literal, ¿no? Entonces, no sé, queremos primero que nos recorra cada una de las personas y nos indique si es mayor de edad o no. Entonces la persona, en este caso, mediante llaves, habíamos dicho que definimos o invocamos, en este caso, a esta variable, mi variable de iteración. La persona, en este caso persona, porque quiero que me muestre el nombre en esa vuelta. Por ejemplo, en la primera vuelta sería Ana, ¿no? Bien. Y acá tendríamos que especificar. Podríamos directamente especificarle el índice, ¿no? Porque fíjense ustedes que persona nos va a hacer referencia al primer elemento nada más. A toda la lista que compone el primer elemento. Entonces habíamos dicho que la forma de acceder al elemento de una lista, que vendría a ser el primer elemento de esa lista, que es el nombre, es a través de los corchetes, ¿no? Y el índice que tiene lo que nos interesa, que es el nombre, que es el índice 0, en este caso. De mi primer elemento tomo, o de todos los elementos, mejor dicho, únicamente voy a tomar el primero de ellos, ¿no? Es decir, de cada una de las tres listas que me componen la lista global, voy a estar tomando únicamente el primer elemento, que corresponde al nombre. Eso se lo indico acá. Bien. Y ahora, la primera pregunta que se va a ser, Ana, ¿no? O la persona Ana es mayor de edad. Entonces, si esto se cumple, lo único que voy a necesitar es que me devuelva, ¿no? Y ahora voy con los condicionales. Si se cumple una condición, necesita que me devuelva true.
sino que me devuelva false. Entonces, por ejemplo, acá podríamos poner la forma para definir esto era true, ¿no? If, fíjense que se define ahora la condición, if persona, ahora mandamos a llamar la edad que tiene esa persona, que vendría a ser el primer elemento de cada una de las listas que componen a la lista personas, ¿no? Y acá vendríamos a compararla, ¿no? Si es mayor o igual a 18, me va a devolver true. Ven ustedes que acá la sintaxis, primero especificamos lo que nos va a devolver, ¿no? En este caso, quiero que me devuelva el booleano true. Y ahora, ¿no?, quiero que si esto no se cumple, me devuelva false. Entonces, mediante la cláusula false, especificamos que si la edad de esa persona no es igual a mayor o igual a 18, me devuelva falso, ¿no? Fíjense que todo esto de acá sigue estando dentro de la cadena literal. Tanto el condicional este de acá, que nuevamente hacemos uso de llaves para definirlo, y la invocación del nombre de la persona, también, ¿no?, utilizamos llave para definirlo. Bueno, veamos qué nos arroja esto. Entonces fíjense, Ana, acá me quedó doble D. Ana tiene 32 años, entonces sí cumple con la condición que es mayor o igual a 18, por lo cual me devuelve true. Y en los otros casos, bueno, en el único caso donde me devuelve false es en el caso de Juan, que tiene 15 años, ¿no? Entonces fíjense nuevamente, ¿no?, que dentro de... Es como para ver que dentro de una cadena literal yo puedo utilizar tranquilamente condicionales, ¿no? Bien, esto de acá se entiende. En vez de true o false, quiero poner sí o no. Luego puedo escribir string ahí. Tendrías que escribirlo dentro de una variable anteriormente. Por ejemplo, no sé, S, ¿no? Para crear. Para no pensar mucho. Bueno, Claro, la creas afuera. Y n como no. S y n vendrían a ser dos variables del tipo carácter, ¿no? Y acá únicamente que en el valor de retorno tendrías que especificar esa variable, ¿no? S, acá. Y en el caso de la rama del falso habíamos dicho que era n, ¿no? Y nos tendría que, bueno, si nos devuelve sí, no, o sí, sí. No podríamos directamente acá colocar, quiero ver si lo toma. bueno, tira error. Probemos. No, ¿verdad? Podríamos también utilizar cadenas directamente. Fíjense que acá definí una nueva cadena únicamente que, como ya había utilizado cadenas dobles, Con comillas simples. claro, con comillas simples. Bueno, Bien. Con esto no, la idea no es que se vuelvan locos también, ¿no? Únicamente ver que lo que me permite cadenas literales es básicamente dentro de la misma cadena invocar invocar variables, hacer uso de condicionales, y podríamos hacer uso de las funciones, ¿no? Nuevamente, si por ejemplo quisiéramos definir una función par, ¿no?, o determinar paridad, no sé, en la cual le pasemos un número. Recuerdan ustedes que para definir si un número era par teníamos que verificar que el resto de dividir ese número por 2 era igual a 0, ¿no? Si esto se cumplía, podríamos directamente imprimir, ¿no? Print. Bueno, no, acá si lo quisiéramos usar después de una fstring tendríamos que retornar algo, ¿no? Entonces podríamos definir par anteriormente y podríamos acá únicamente definir par como, o mejor dicho, paridad, si quieren, para que se entienda más. Paridad. Y acá voy a definir una par, ¿no? Y caso contrario, si no el resto al dividir por 0 no es
al dividir por 2, quiero decir, no es 0, quiero que el valor de paridad me tome una cadena que únicamente tenga estos valores, ¿no? Impar y par. Y voy a retornar como caso final paridad, ¿no? Es indistinto si esta la declaraba antes o no. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a nuevo imprimir un mensaje, ¿no? Bueno, fíjense que esto vendría a ser acá abajo, tendría que ir, ¿no? Porque son funciones haciendo uso de cadenas literales. Entonces, print, ¿no? Y en este caso podríamos hacer, habíamos dicho que necesitamos anteponer la F al mensaje que necesitemos imprimir, y podríamos, si quieren anteriormente, definir una variable número que la va a recibir mediante un input, ¿no? Ingrese un número, ¿no? O ingrese el número a determinar si es par o no, si quieren ser más específicos. Entonces acá dentro de la fstring, el número, entre corchetes, mando a llamar número. Esta variable, recuerden que me la estaría pasando el usuario, ¿no? Mediante un input, o se la estaría pidiendo mediante un input y luego haciéndole un casteo para entero, ¿no? Entonces el número que ingrese ese usuario es, y ahora quiero que me devuelva lo que había definido mi función par, ¿no? Fíjense ustedes que la función par lo que me devuelve es un string, ¿no? Me va a devolver acá, hagamos la prueba mejor como para, ¿no? Pues en caso de 4, bien, me dice el número 4 es, y ¿qué pasaría acá? Me estaría volviendo el objeto, ¿no? O mejor dicho, la referencia al... Debe pasar el número a la función. Correcto. No le estoy pasando el argumento a la función par, ¿no? Me estaría faltando acá número. Nuevamente con 4 y me dice 4 es par. ¿Qué pasaría si ahora pongo 25? Me dice impar, ¿no? Entonces, nada más es esto, ¿no? Es una nueva forma para darle formato a un mensaje y por ahí hacerlo más legible, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo acá, por ahí es un poco más legible a la hora de estar concatenando con comas, ¿no? Bien, bueno, de acá algo para ver. Si no, pasamos a ver algo que les quería mostrar. Creo que de la otra vez surgió la pregunta. ¿Puedes bajar un segundo, Carlos, a lo último? Sí, Se me dio un error, a ver. ahí está. Ah, ok. ¿Se recuerdan ustedes que en un momento habíamos hablado del tema de lo que era... Quiero ver si lo tenía esto acá en primer lugar. El tema de eficiencia en cuanto a utilizar, ¿no? Un tipo de estructura de datos frente a otro, ¿no? Entonces, permítame un cachito que tengo que entrar a... Y habíamos definido de eficiencia en cuanto al tiempo que me tarda en realizar un cálculo, ¿no? Básicamente eso era lo que habíamos definido. Entonces, ¿por qué utilizar una estructura frente a la otra, básicamente? Permítame un momento. Porque justo esto lo tengo en Jupyter, no lo tenía en Colab. Pero bueno, se puede también correr tranquilamente en Colab. Bien. Vamos a hacer uso de... Esto lo vamos a presentar después, ¿no? En más detalle. La librería NumPy. Y la librería NumPy, la ventaja que nos da es el hecho de también poder hacer uso de una determinada estructura de datos que es del tipo array,
el cual básicamente es un arreglo de, lo podemos pensar números enteros en este caso, ¿no? Entonces, bueno, abro una nueva, perdón, ¿qué se hizo? Ahí está. La forma de importar una librería en Python es a través del import, ¿no? Import, voy a hacer uso de NumPy, ese es el nombre de esta librería, y automáticamente me sugiere un alias, ¿no? Esto lo pueden colocar como ustedes quieran, el que se utiliza por convención es NP. Y fíjense que dentro de NumPy, lo podemos pensar como un objeto, existen métodos, ¿no? Y uno de los métodos es, por ejemplo, si quiero crear un arreglo, no sé, yo lo iba a colocar directamente como lo había hecho cuando cursé esto, no sé, mi arreglo, y puedo hacer uso de un método que se conoce como arrange, ¿no? Entonces, como argumento de arrange, fíjense que yo estaba haciendo uso acá a NP, ¿no? Esto no nos vamos a volver locos hoy, lo que quiere decir. Lo que voy a crear acá es una cadena o un arreglo de enteros que me arranque en 1 y que me termine, por ejemplo, en, si ustedes quieren, podríamos ir hasta, ¿les parece? Son 100.000. Me va a crear un arreglo de 100.000 números, ¿no? Y luego voy a hacer lo mismo, pero haciendo uso de una lista. Estoy utilizando dos tipos de estructura de datos distintas, ¿no? El tipo de dato acá, que estoy utilizando haciendo uso de NumPy, es del tipo array, ¿no? Es decir, estructura del tipo array. Un array en este caso de una única dimensión. Y voy a hacer uso de una lista, que eran la estructura que hemos visto anteriormente, a través del constructor lista. Le voy a pasar nuevamente que tenga la misma cantidad de datos que va a tener el arreglo, ¿no? Entonces, quedémonos con eso, ¿no? No necesito que nos pongamos a entender bien esto, lo vamos a ver en su tiempo. Estoy utilizando dos estructuras de datos distintas, ¿no? Un tipo array, que es de la librería de NumPy, y el tipo lista, que es nativo, ¿no? De Python, mejor dicho. Creo que la lista tiene menos elementos. Tiene 5 ceros. Déjame ver. ¿Cuánto definimos acá? 3. Sí, tenés razón. ¿Está bien? Yo a esta hora estoy... A esta edad no, todavía no llego a los 40, pero... a esta hora estoy con la vista media hecha bolsa, ¿eh? Bueno, bien, perfecto. Entonces estamos definiendo, vendría a ser 100.000, ¿no? 100.000 elementos en ambas. Bueno, corremos esto de acá. Y vemos que no hay ningún problema. Únicamente cargué estas dos variables, ¿no? Bueno, Python tiene la opción de hacer uso mediante la función timeit. Me permite cuantificar cuánto tiempo se tarda un procedimiento o un bloque de código en ejecutarse. Entonces, lo que voy a hacer en primer lugar, yo quiero que cada uno de estos arreglos que he definido me los multiplique por 2. Cada elemento, ¿no?, me lo va a multiplicar por 2. Es decir, ese código se va a tener que repetir 100.000 veces, ¿no? El producto de cada uno de los elementos se va a tener que realizar 100.000 veces. Entonces, en el caso del array, es bastante fácil de hacerlo. Puedo definir mi arreglo 2 si quieren, y únicamente hago uso de mi arreglo 1 o mi arreglo normal y lo multiplico por 2, así a secas. Si ustedes ven ahí de entrada hay una ventaja, ¿no? Porque yo estoy directamente, como que si ustedes hicieran uso, por ejemplo, de... Bueno, no quiero meterme con MATLAB, pero básicamente vendría a ser un vector al cual lo están multiplicando por un escalar, ¿no? 200.000 veces. Y puedo también
hacerlo con mi lista, hacer la misma operación de multiplicar cada elemento de mi lista por 2. La forma de hacerlo, o una de las formas, ¿no? No tiene por qué ser así, lo voy a hacer de esta forma. Mi lista 2 va a ser, y voy a utilizar algo que se conoce como comprensión de listas. Comprensión de listas básicamente lo que me permite es acortar de una forma el código que yo tendría que hacer uso de un for, ¿no? ¿Cómo haríamos para recorrer todos los elementos de esta lista? Bueno, a través de un for. ¿Y cómo los actualizaríamos? Bueno, tendríamos que ir elemento por elemento multiplicando por 2, ¿no? Entonces, para esto nuevamente no quiero que se vuelvan locos, únicamente utilizo lo que se conoce como comprensión de lista. Eso sí creo que en el curso no lo vamos a ver, ¿no? Esto vendría a ser for x in mi lista, ¿no? Mi lista original. Entonces, lo que le estaría indicando es multiplicar cada elemento de mi lista por 2, ¿no? Esto, si ustedes ven, lo pudieran hacer, ¿no? For valor en lista y arrancar, ¿no? Dos puntos y cada valor multiplicarlo por 2 e irlo almacenando en una nueva lista. Esta es una forma más corta. Bueno, lo que quiero ver, que quiero que vean acá, es el tiempo de ejecución de ambos. ¿Cuánto tarda haciendo uso de un array y haciendo uso de una lista, ¿no? Bien, acá me estaría mostrando únicamente el de... Bien, está bien. Fíjense ustedes acá que me está mostrando esto es un valor medio, ¿no? Con una desviación estándar. Pero en fin, lo que quiero que vean es que el primer tiempo o el primer valor, lo que me tardó en realizar este cálculo de acá es 1,09 milisegundos frente a 80 milisegundos que me tardó con la lista. Fíjense ahora, si nosotros aumentamos en un orden de magnitud la cantidad de elementos que me va a contener tanto el array como la lista, aumentémoslo a 1.000.000, ¿no? Volvemos a correr el código. Bueno, y también este de acá, ¿no? Fíjense que ahora le llevó a la estructura del tipo array 27,3 milisegundos. Bien, y si ustedes ven, pasamos a 1,48 segundos, ¿no? Hay 10 a la 3, es decir, hay 3 órdenes de magnitud de diferencia entre un cálculo y el otro. Porque milisegundos es 10 a la menos 3, ¿no? Y segundos, bueno, es decir, a este cálculo de acá, haciendo uso de una lista normal, le llevaría 3 veces más en promedio hacer este cálculo que si hacemos uso de un array. Bueno, esto era porque... Igual también depende de cada computadora nuestra, ¿no? ¿De qué? O a menos el tiempo de ejecución. Perdón, no te escuché, ¿depende de qué? De la computadora de cada uno. Sí, tal cual, del hardware, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero a lo que voy es que supongamos que comparamos, ¿no? Tenemos todo el mismo hardware. Bueno, vemos que en este caso el tiempo de eficiencia, ¿no? Que si haríamos uso de un arreglo, es decir, que esta estructura me la brinda NumPy frente a una lista, bueno, si empezamos a meter más datos, lógicamente esto se traduce en mayor tiempo de cómputo, ¿no? Lógicamente asociado al hardware que tenemos. Mirá que por lo menos esta PC de acá, que no es mía, me la dieron para laburo, no está nada mal, y tarda, si hay una diferencia considerable en ambas cosas. Bien, esto era porque creo que la clase pasada había surgido una consulta en cuanto, si ustedes ven este in de acá, añade, ¿no?, un nivel de abstracción mayor, es decir, el código lo vuelve más legible, pero eso se paga con mayor tiempo de cálculo, ¿no? Mayor tiempo de cómputo. Esto también, la comprensión de listas, también, ¿no? Está bueno, porque si ustedes ven todo lo que yo hubiese hecho en un for con 2 líneas dentro del ciclo for más o menos,
yo lo hago en una sola línea, ¿no? Entonces este otro nivel de abstracción que agrego también me penaliza en cálculo, ¿no? Era nada más como para que vean qué estructura de datos vamos a utilizar para determinada aplicación, incidiría en eso, ¿no? Cuando veamos pandas, vamos a ver que la forma como agrupar un set de datos lo hace a través de un data frame, y justamente eso está optimizado, ¿no? Está pensado para el manejo de ese tipo de datos, mejor dicho, o los agrupa de tal forma que esté optimizado el manejo de esos datos. Bien, bueno, me queda nada más eso. Y después había visto algo de JSON también para hacer. Déjenme ver, que creo que Luis había preguntado en algún momento, pero no recuerdo dónde era que lo había guardado. Si no, bueno, déjenme probar si esto era lo que había hecho que anduviera, ¿no? Bueno, vamos a aguánteme un cachito porque no lo estoy encontrando. Lo había hecho en la PC personal y lo había subido a la nube, pero bueno, no, si quieren lo vemos la clase que viene. Era directamente leer un archivo del tipo JSON haciendo uso de... Hay también una librería en Python, que es una librería que me permite trabajar con objetos del tipo JSON. Y nuevamente, ¿no? Como todo tipo de objeto tiene métodos asociados para trabajar con ellos, ¿no? Déjenme buscar una vez más. Quiero ver si es este. Bien. Fíjense que tenemos este archivo de test.json. Es un JSON sencillo, ¿no? Fíjense ustedes que tienen, en este caso, no tienen mayor datos, ¿no? Tienen vendría a ser estas claves, ¿no? Y fíjense que dentro de estas claves tienen una lista y tienen otro diccionario, ¿no? Si lo quieren pensar así. La extensión de este archivo es .json y la forma para leerlo desde Python es primero importando JSON, ¿no? Después, haciendo uso de esta cláusula acá, with open, ¿no? Le indicamos el archivo que queríamos leer. Acá estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Quiero leer este archivo que está a la misma altura o en el mismo directorio que del cual estoy corriendo este script de test, ¿no? Esto de acá es indistinto ese nombre. Nuevamente es lo que vendría a ser un alias, ¿no? No es nada más que una forma estoy de alguna forma abriendo ese archivo que se llama test.json. Lo voy a referenciar con ese nombre, el nombre que lo he definido como files, ¿no? Luego ese archivo, o mejor dicho, ese espacio que me está creando acá, ¿no? Este file, si quieren esto lo cambiamos por archivo para que vean que no es necesario. Yo utilizo ahora, o mejor dicho, y creo una variable en la cual le voy a pasar mediante el método load que tiene JSON, le voy a pasar lo que contiene ese archivo, ¿no? Es decir, este nombre de acá tiene que coincidir con el alias que yo he definido previamente, ¿no?
Entonces, bueno, hasta ahí, ¿qué podríamos hacer? Primero, si quieren, imprimimos el tipo de lo que vendría a ser datos. Fíjense que me dice acá diccionario, ¿no? Entonces vemos que este archivo que era .json, la extensión, básicamente yo lo convertí a, o mejor dicho, lo estoy almacenando en un diccionario dentro de Python, ¿no? Entonces nuevamente, si quiero iterar sobre ese diccionario, for key value in, ¿no? Habíamos dicho que el comando que habíamos que utilizar era items, ¿no? O mejor dicho, el método a utilizar. Entonces yo quiero que me imprima print key, que me imprima el key, voy a poner un separador y el valor correspondiente es aquí, ¿no? Nada más que estoy recorriendo acá los valores que tiene el JSON, ¿no? O que tiene el diccionario, porque ahora ya estoy trabajando con un diccionario dentro de Python. Entonces fíjense acá me devuelve, ¿no? Cada una de las clases, de las claves, perdón. Fíjense acá que tenía la clave tamaño, precio, toppings, queso extra, delivery, cliente, bla, bla, bla. Y junto con su valor determinado. Fíjense que en el caso de toppings habíamos dicho que a esa clave le correspondía una lista. Y en el caso de cliente le corresponde un diccionario, otro diccionario, ¿no? Bueno, eso era nada más lo que les quería mostrar a raíz de una pregunta que hicieron la vez pasada también. Tranquilamente este archivo de JSON de acá, o este JSON de acá, yo lo podría estar consumiendo desde una API de algún servicio, ¿no? Podría estarle pegando a un API que me devuelva este JSON de acá, o un JSON enorme, ¿no? Con una cantidad de datos bastante grandes. Entonces la forma para poder leerlo y asociarlo a un diccionario en Python es esta de acá, ¿no? Con esta sentencia de acá. Y luego para recorrerlo es lo que hemos venido viendo, ¿no? Para recorrer ese objeto del tipo iterable. Nada más, eso era como para que lo viésemos. Bueno, no sé si hay preguntas en cuanto a esto. Después, si ustedes quieren investigar más, está toda la documentación, ¿no? Al respecto. Es cosa que vayan probando. Si no, bueno, finalizo la grabación y estaríamos viéndonos hoy estamos, el próximo lunes, ¿no? Dale, perfecto, Carlos, muchísimas gracias. De nada. De nada, chicos, estamos en contacto y bueno, buen fin de. Recuerden nuevamente. No, buen fin de. Gracias. Recuerden nuevamente lo del TP, ¿no? Que no se les pase, por favor, la fecha de entrega. Independientemente, Ana había dicho ahora que lo había subido incompleto. Bueno, está bien, suban lo que tengan y después lo van completando. Bueno, finalizo la grabación y si no hay nada más